Hola queridos padres, queridos madres, bienvenido a este su canal Física para padres y madres, y por supuesto para todos ustedes, queridos alumnos y alumnas. Alumnos y alumnos que en segundo de la ESO, que para ellos van dirigido este vídeo, están iniciando, están dando sus primeros pasos en alguna asignatura tan apasionante que es la física, pero que mucha gente, muchos alumnos temen por su dificultad. Así que es muy importante que los primeros pasos, queridos padres y madres, que vuestro hijo tenga en esta asignatura sean lo menos conflictivas posible, ¿de acuerdo? Que sea atractiva para ellos. Y por ello, en la primera fórmula que van a dar es la de la densidad. Así que os animo que podamos explicarle lo más fácil posible, ¿de acuerdo? Y que si ellos tienen cualquier duda, ¿de acuerdo? Que os lo comuniquen y que se la podamos resolver, ¿ok? Así que vamos a ver en este vídeo una de las primeras fórmulas que nuestros alumnos en segundo de la ESO, después de haber visto los métodos científicos, después de haber visto el factor de conversión y quizás después de haber visto la notación científica, van a empezar con su primera fórmula, la fórmula de la densidad. Así que vamos a por ello. Es muy importante, queridos padres y madres, en los inicios de la física y química, bueno, la asignatura ya sabéis que física y química en segundo, en tercero, en cuarto y en primero bachiller, van juntas. Pero bueno, para que sepáis que vuestra hija e hijo puedan tener una cierta garantía a la hora de iniciar los primeros pasos en esta asignatura que es la física, deben ellos a tener mente física. Y la mente física es donde se trabaja en unos datos, los famosos problemas de física, que me dan y que me piden. Y por supuesto, tendrán que saberse las formas. Así que es muy importante que cada vez que un profesor o ustedes le expliquéis a vuestra hija o hijo desde casa, por ejemplo, la densidad, que es una magnitud y que tiene una fórmula, que sepa qué es cada letra y con qué unidades se utiliza en el sistema internacional. Y no solamente las unidades del sistema internacional, sino todas las unidades, o la mayoría, que deberían de saber para poder pasar de un lado a otro. ¿De acuerdo? Así que fijaros, esta es la fórmula de la densidad. Y debéis de recordar siempre lo que os comentaba. ¿Qué significa cada letra? La D de densidad. La M de masa. Y la V del volumen. Lo muy importante es que no solamente se sepa de cada fórmula lo que es cada símbolo, cada letra, sino sus unidades, y sobre todo en el sistema internacional. Por ejemplo, en el sistema internacional de medida, un alumno de segundo de la ESO debe de saber que la masa va a ir en kilogramos. Por supuesto, puede ir en gramos, en decagramos, en centigramos, y no va a tener problema para pasar de un lado a otro. El volumen en el sistema internacional se va a medir en metros cúbicos. Y ya sabéis que si cogéis la escala métrica, kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, recordadle que va de 1000 en 1000, porque a un alumno en segundo de la ESO seguro que se le ha olvidado. La mayoría de los alumnos se le han olvidado. Todos no, pero muchos. Y la experiencia que tenemos en nuestras aulas es que ya no se acuerda que ese 3 significa que va de 1000 en 1000. Pero el problema no es ese, el problema es que también aparece el litro, aunque no es el sistema internacional, ¿de acuerdo? Pero unos problemas que van a tener es pasar metros cúbicos a mililitros o a decilitros, ¿de acuerdo? Así que lo veremos en una secuencia de este vídeo. Pero nos queda la densidad. ¿Cuáles son las unidades de la densidad en el sistema internacional? Bueno, pues si nosotros arriba ponemos los kilogramos y abajo ponemos los metros cúbicos, las unidades de la densidad en el sistema internacional, que sepa vuestra hija o hijo que será el kilogramo dividido por el metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en los primeros pasos de física y química, sobre todo en física, como van a ver varias fórmulas, que sepa de cada fórmula qué significa cada letra y cuáles son sus unidades, porque las unidades es muy importante que la sepan, porque los alumnos normalmente en segundo de la ESO, cuando se inicia en la física, se le olvida las unidades. ¿De acuerdo? Ponerle 3 kilos, 3 litros,
¿de acuerdo? Por 3 kilogramos metros cúbicos, que no se le olvide la unidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, antes de iniciarse en los problemas, donde tienen que tener esa mente física, como hemos comentado antes, ¿qué me dan? Cuando se lea un problema, ¿qué me dan? ¿Y qué me piden? Muy importante, ¿de acuerdo? Saberse la fórmula y, por supuesto, saber despejar. Porque si alguien no sabe despejar en segundo de la ESO, de la base de las ecuaciones que tuvo un primero, le va a costar mucho aprobar la física. Y ese es el problema, porque la física de segundo, os aseguro, no es nada complicada. Ni siquiera un poquito después en tercero de la ESO. La física de verdad, entre comillas, los problemas se inician en cuarto de la ESO, cuando algunos alumnos han escogido ciencia. Entonces ya la física y la química sí tienen un cierto peso. Pero en segundo de la ESO es muy fácil. Son elementos, son ideas y conceptos básicos y elementales. Por ejemplo, la densidad. Yo os comentaba que no solamente debe saber la fórmula, sino que debe saber despejar. Y yo os recomiendo que desde casa, ustedes queridos padres y madres, le animéis a vuestra hija o hijo que una vez que tenga la fórmula, que se la sabe, que aprenda a despejar la masa o el volumen. Que quizás sea mejor hacerlo sustituyendo números y despejarlo con números, pero es muy importante y os recomiendo que se vayan acostumbrando a despejar con letras. Por ejemplo, si yo de aquí de esta fórmula quisiera despejar la masa, porque en un problema me están dando o me piden la masa y me dan la densidad del volumen, pues el volumen que está aquí dividiendo pasará aquí multiplicando y ya tengo la fórmula de la masa. La fórmula de la masa dependiendo de la densidad y del volumen, por supuesto. ¿Qué otra magnitud podría despejar de aquí? Pues el volumen. Pero fijaros, no vamos a partir de aquí, no. Vamos a partir de aquí, que es más fácil. Si yo de esta fórmula voy a despejar el volumen, porque me pueden pedir el volumen en esta fórmula que tiene 3 magnitudes, la densidad, esta es la fórmula, la masa, aquí la tenéis, y el volumen. Pues si yo de aquí despejo el volumen, la densidad que está multiplicando pasará aquí dividiendo, luego tendré la masa partido por la densidad. Y esto será el volumen. Por lo tanto, fijaros, nos encontramos no con una, sino con 3 fórmulas. Pero ¿cuál es la fórmula que se debe saber el alumnado? Pues normalmente con que se sepa al azul, la densidad es suficiente. Lo único que tiene que saber, aprender a despejar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar ver un ejercicio o vamos a intentar ver el problema de las unidades que se va a encontrar o que nos estamos encontrando en nuestras aulas este año y casi todos los años, el problema de las unidades del volumen, que ya sabéis, los famosos litros y los famosos metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. El problema que nos hemos encontrado durante estos años cuando se inician su andadura en la asignatura de física y química en segundo de la ESO, a la hora de dar la densidad, es la magnitud del volumen. ¿De acuerdo? O la magnitud de la capacidad. El volumen, ya sabéis que en el sistema internacional el volumen se mide en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Y la capacidad es una magnitud que se daba en cuarto y quinto de primaria, que se medía en litros. ¿De acuerdo? Bien. Y entre ellos hay una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Pues es una relación de equivalencia que el alumno debe de saber para poder hacer los ejercicios que le puede costar un poco más cuando, por ejemplo, el volumen se lo está dando en mililitros y él lo tiene que pasar a metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. Esa equivalencia es la siguiente. Para ello yo siempre os propongo lo que siempre hacemos en clase, por si se le olvida a vuestra hija o hijo en el examen. Siempre digo, oye, o primero vamos a recordar. ¿Sabéis cuál es el volumen de un cubo? Hay una cierta fórmula que el alumno en segundo de la ESO debe recordar del año pasado, como el volumen de un cubo o de un cilindro, ¿de acuerdo? Bien, son 2 o 3 fórmulas no más. Pero para ver lo que os quiero comentar ahora, para ver esa equivalencia que os propongo, para poder que él la pueda acertar o adivinar sin tener que estudiar, es que recuerde el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es lado elevado a 3. ¿Vale? Bueno, pues bien, os propongo lo siguiente. Si nosotros tenemos un cubito, un cubo de esto, un dado pequeñito, que va a tener, digamos, 1 centímetro, bueno, me va a salir un poquito más grande, ¿verdad? Pero bueno, si yo tengo un dado, decirle a vuestra hija, oye, José Luis, oye, Marta, si yo tengo un cubo, un dado,
que tiene de lado 1 centímetro, o sea, aquí hay 1 centímetro, aquí también hay 1 centímetro, y aquí también hay 1 centímetro, ¿de acuerdo? 1, 1, 1. ¿Cuál será su volumen? Como la tengo aquí arriba, pues si no se acuerda, pues el volumen será 1 por 1 por 1, o sea, 1 al cubo. Bueno, que no os diga 3, porque los otros días me asusté con una alumna de segundo de la ESO que me comentaba 3, de normal. Han estado unos meses sin hacer nada y no se acuerdan, ¿no? Pero bueno, cuidado. Yo comparto con ustedes las dudas que están teniendo y que tienen nuestros alumnos. Cuidado con las potencias. Bueno, total. ¿Qué va a dar? 1. ¿Un qué? Porque estamos cuidado con las unidades. Pues en centímetros cúbicos. Porque centímetro por centímetro por centímetro, centímetros cúbicos. Ya sabéis que el volumen tiene 3 dimensiones. Por eso se mide elevado a 3. El área tiene 2 dimensiones. Por eso se mide a 2. Y la distancia tiene una única... La distancia, la longitud, tiene una única dimensión. Por eso es metro elevado a 1. Pues esas cositas ya desde primaria que lo dan, es bueno decírselo. ¿De acuerdo? Y nosotros llevamos de primaria repitiéndoselo y cuando llegan a la ESO de segundo ya lo saben. ¿De acuerdo? Si tiene 3 dimensiones, como es el cubo, elevado a 3. Bueno, ya tengo un cubo que tiene 1 centímetro cúbico. La pregunta es, si yo ahora le añado agua, le vamos a añadir agua, preguntarle, ¿qué cantidad de agua creéis que cabe en un dado así de pequeñito? Es decir, en 1 centímetro cúbico, ¿qué cantidad de agua os va a caber? Y si queréis cogerle 1 litro de agua, ¿crees que 1 litro cabe? No. 1 litro, 1 centímetro cúbico no cabe 1 litro, tiene que ser mucho menos. ¿Cuánto? Y muchos alumnos aciertan y nos dicen que 1 mililitro. Pues esa es la primera equivalencia que hay con las unidades de volumen y la unidad de capacidad. Que 1 centímetro cúbico cabe 1 mililitro. Pues seguimos. Y en 1 decímetro cúbico. Esta es la primera equivalencia que es muy útil con el truquito del dado que ellos puedan intuir, por si se lo olvida en el examen. ¿De acuerdo? Porque esto a muchos alumnos se lo olvida. Entonces, ¿y si nosotros tenemos un decímetro cúbico, que es 1000 veces más? Pues si es 1000 veces más grande, será 1000 veces más grande que 1 mililitro. O sea, 1000 mililitros, 1 litro. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos la segunda equivalencia. Que 1 decímetro cúbico es 1 litro. Y la tercera equivalencia que tiene que saber es la del metro cúbico. Que también será 1000 veces más. De decímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿de acuerdo? Hay un salto y por tanto esto será 1000 veces más grande. Por lo tanto, si quiero saber cuánto litro cabe en 1 metro cúbico, será 1000 veces más grande que esto, por tanto será 1000 litros. ¿De acuerdo? Y esto es lo que el alumno se tiene que saber, esa tabla de equivalencia. ¿De acuerdo? Porque en muchos ejercicios te van a dar el volumen, por ejemplo, en unidades de capacidad. Y la tiene que pasar al sistema internacional, que ya sabemos que es el metros cúbicos. Luego, si te da en cualquiera de estas unidades, hay que pasarlo a metros cúbicos. ¿De acuerdo? O bien que el programa te diga que lo pase a gramos partido por litro. Pues lo pasaremos a litro, dependiendo. Pero esta es la equivalencia entre la capacidad y el volumen. ¿De acuerdo? Que son 2 magnitudes casi, básicamente muy equivalentes y que casi indican lo mismo. Una cosa es el espacio que ocupa el objeto y otro el espacio al cual está siendo ocupado por el objeto. Bueno, en fin, lo importante es que sepáis este truquito del dado. Y nosotros nos ha ido muy bien en todos estos años. Siempre le hablamos, ¿os acordáis que agua cabe en un dado de 1 centímetro cúbico de volumen? 1 mililitro. Y a partir de aquí, por 1000 y por 1000. ¿De acuerdo? Bien, veamos un ejercicio. Hola, queridos padres y madres, queridos alumnas y alumnos, estamos viendo... En este vídeo hemos visto la fórmula de densidad, es una magnitud que depende de la masa y el volumen, hemos despejado la masa y el volumen, y después algo muy importante, hemos dicho con qué se mide cada una de las magnitudes de la masa, el volumen y por supuesto la densidad, y el problema que siempre nos encontramos que tiene el alumnado en el volumen, en la magnitud del volumen. ¿De acuerdo? Que es cuando en vez de unidad de volumen te lo da de capacidad, y tenéis que saber la equivalencia, y recordar siempre el truquito
del dado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver a continuación, esperemos que sigáis hasta el final, un problema de densidad, masa y de volumen, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver, por lo tanto, un ejercicio donde solamente en segundo de la ESO es aplicar la fórmula, a lo sumo tiene que despejar, pero como hemos visto antes, en la forma de densidad os hemos enseñado a despejar ya la masa y el volumen, se lo pueden pedir, ¿de acuerdo? Pero básicamente es solamente aplicar la fórmula, donde el problema, por lo tanto, radica sobre todo en las unidades y, por supuesto, en saber la fórmula. Bueno, este ejercicio que os proponemos, que no hay enunciado, sino simplemente, fijaros, sabemos la masa de un cuerpo, que viene en gramos, y sabemos su volumen, 1250 litros, ¿de acuerdo? Y me pide que calcule su densidad. Y por supuesto, hay que pasarlo al sistema internacional. Normalmente, aunque no te lo diga, tú pásalo al sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, yo prefiero que vuestro alumna, vuestro hija e hijo desde casa, usted, alumno y alumna, en vez de calcular primero la densidad y después pasarlo a kilogramos, metros cúbicos, vamos a pasarlo ya al sistema internacional. Es decir, vamos a pasar los gramos a kilogramos. De gramos a kilogramos, ya sabéis que si se sube en la escala, se estamos dividiendo entre 1000. Luego, a 2500 lo vamos a dividir entre 1000. Ya sabéis que podéis poner como 10 elevado a 3, ¿de acuerdo? En notación científica. Pero bueno, en este caso, si lo dividimos, la coma va para la izquierda, 1, 2 y 3, luego será 2,5 kilogramos. Hemos pasado los gramos a kilogramos. Y no lo hemos hecho por factor de conversión, lo hemos hecho por la escala métrica, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, en el sistema internacional hemos visto antes que el volumen es en metros cúbicos. Por lo tanto, nosotros recordamos de que si tengo que pasar a metros cúbicos, ¿vale? Tendréis que, como los litros son de 100 metros cúbicos, es decir, para que lo entendáis, para que sea más fácil pegar el salto, por si no lo entiendes, pues paso los litros de 100 metros cúbicos, eso serán 1250 de 100 metros cúbicos, y ahora vamos a pasarlo a ¿qué? A metros cúbicos, ¿de acuerdo? Como estamos subiendo la escala, hay que dividir, hay un salto, de 100 metros a metros hay un salto, pero va de 1000 en 1000, por lo tanto, a 1250 lo tengo que dividir por 10 elevado a 3, o sea, por 1000, y me va a salir 1,250 metros cúbicos. Una vez que tengo ya la masa en el sistema internacional y tengo su volumen también en el sistema internacional, pues aplico la fórmula de la densidad, que es masa partido por volumen. Es muy útil que el alumno ponga siempre la fórmula, que no cojáis y lo divida, sino que cada vez que ponga la fórmula en los ejercicios que haga, lo va a memorizar, ¿de acuerdo? Siempre le digo a mis alumnos en nuestras clases presenciales, y sobre todo a ustedes, que los padres y madres desde casa, que si está haciendo un ejercicio, que no me ponga 2,5 partido por 1,250, así, porque él sabe la fórmula, tiene en la cabeza, la está viendo, ¿no? Que la ponga. Pues después en el examen no la va a poner, que la ponga, ¿de acuerdo? Aquí tengo la fórmula que voy a aplicar, profesor. Y ahora aquí estos son los datos, ¿vale? Y ahora pues podemos coger la calculadora si te la dejan o lo hace a mano. Y esto pues, si dividimos esto entre esto nos va a dar 2, ¿vale? Cuidado, 2 que siempre acostumbrable. En física tenemos que decir las unidades, elemental. Y en química, las unidades y lo que tenemos. Por ejemplo, 2 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Ya cuando veamos química, siempre hacemos muy hincapié. Que química son unidades y de qué tipo de sustancia, de elemento químico, de compuesto tenemos. Pero en física, las unidades. Solamente la unidad. Y muy importante. En este caso, como hemos puesto la masa en kilogramos y la masa en metros cúbicos, pues tendremos kilogramos, metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos, en vez de pasar primero al sistema internacional, lo hubiésemos dividido esto entre esto? ¿De acuerdo? Pues lo hubiésemos dado gramo, litro. Lo hubiese dado concretamente, si nosotros no lo hubiésemos hecho, nos hubiese dado, si aplicamos la fórmula, que la tengo aquí arriba, no hace falta que la ponga, si nosotros hubiésemos cogido 2500 y lo dividimos entre 1250, ¿de acuerdo? Pues nos hubiese dado lo mismo, 2, pero gramos, litro, y tú dirás, qué casualidad, qué casualidad. Bueno, sí, casualidad, y a ver por qué, pero son gramos, litros. Si ahora yo, y así usamos este ejercicio como factor de conversión, ¿vale? Si yo ahora estos gramos, litros lo paso al sistema internacional, si yo lo paso a
kilogramos metros cúbicos. Ya sabéis, tenemos algunos vídeos por ahí del factor de conversión. Si yo tuviese que coger estos 2 gramos litros y pasarlo a kilogramos metros cúbicos, ya sabéis, siempre hay que poner, así es como recomendamos la metodología que lo hacemos. Cogemos los 2 gramos litros y vamos aquí a transformarlo. Y esto es importante ponerlo, porque este que te indica dónde hay que poner las unidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿dónde están los kilogramos? Bueno, vamos a poner, como vamos a hacer 2 factores de conversión, 1 y 2, los kilogramos están arriba, luego los pongo arriba y los gramos abajo. ¿Pero por qué? Porque los gramos se van con los gramos. Los metros cúbicos es el que manda. Recordad a vuestro hijo el ejercicio de factor de conversión, que lo estamos haciendo, así nos sirve de repaso, aunque el ejercicio ya está resuelto. Pero imagínate que nosotros hubiésemos cogido gramos partido por litro, que da 2, casualidad. Vale, igual. Lo quiero pasarle al final, es mucho más complicado. Es mucho mejor pasarlo primero, ¿de acuerdo? Y no al final. Pero bueno, si se ha ocurrido aplicar la fórmula y pasar después al sistema internacional, nos sirve como ejemplo, como recordatorio. ¿De acuerdo? Fijaos qué cosa más curiosa. Este es el que manda. Luego, si los metros cúbicos aquí están abajo, aquí tengo que ponerlo abajo, y arriba los litros para que se vayan. A partir de ahí, llamáis uno el más grande. 1 kilogramo son 1000. Vamos a poner 10 elevado a 3. ¿De acuerdo? No sé si se ve bien. Bueno. Y ahora, ¿qué es más grande? ¿Los metros cúbicos o los litros? Los metros cúbicos. Y resulta que 1 metro cúbico son 10 elevado a 3. ¿Y qué ocurre si yo lo convierto multiplicándolo por 1000, el 2, y después lo divido entre 1000? Si yo al 2 lo multiplico por 1000 y lo divido entre 1000, me va a salir curiosamente 2. Y no es que estéis equivocando, sino cuando uno pasa de kilogramos metros cúbicos a gramos litros, viceversa, da lo mismo, curiosamente. Así que no nos estamos equivocando, ¿de acuerdo? Así que os propongo que le hagáis este ejercicio a vuestra hija o hijo desde casa y veréis qué cosa más curiosa cuando se den cuenta que papá, mamá, me ha dado lo mismo. ¿Qué casualidad? Pues sí, ¿de acuerdo? Así que, fijaros, hemos hecho 2 ejercicios cambiando la unidad al principio o pasándolo al final, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora un ejercicio donde nos van a dar la densidad, en vez de calcularla, nos da la densidad. Por ejemplo, imaginar que nos dicen, oye, un material tiene una densidad tal, por ejemplo. Ya sabéis, qué me dan y qué me piden. En este ejercicio nos van a dar la densidad, por ejemplo, de 3,2 gramos litro, ¿de acuerdo? Y vamos a poner gramos mililitros, ¿de acuerdo? Bien. Nos van a dar la masa, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una masa de 700 gramos, ¿de acuerdo? O vamos a poner 0,7 kilogramos. Y me van a pedir qué volumen ocupa, ¿de acuerdo? Lo repetimos el enunciado. Tenemos un material, un cuerpo, cuya densidad es 3,2 gramos mililitros. Su masa es de 0,7 kilogramos. ¿Qué volumen ocupará? ¿De acuerdo? ¿Qué me dan y qué me piden? Automáticamente sabemos que la única fórmula, además, si estamos dando el tema de densidad, la fórmula que vamos a aplicar es la de la densidad. Es la única fórmula que me relaciona la masa y el volumen, es la de la densidad. Luego aplicaremos la fórmula de densidad, que es masa partido por volumen. ¿De acuerdo? Lo que os hemos comentado anteriormente es que si queréis podéis poner los datos y despejar el volumen. O directamente aplicar la fórmula del volumen, que será la masa partido por la densidad. Fórmula que hemos enseñado a despejar en la secuencia anterior. Como queráis. Quizá para un alumno de segundo de la ESO sea mejor usar esta única fórmula, sustituir los datos y despejar, que no hacerlo con letras. Pero es bueno que vayan acostumbrándose a despejar con letras. ¿De acuerdo? Bien. ¿Problema de unidades? Pues sí, siempre. Una vez que sabéis qué me dan y qué me piden y la fórmula que hay que emplear, hay que tener mucho cuidado. Bueno, antes o después da igual con las unidades, porque aquí tiene un problema del gramo
con el kilogramo, ¿de acuerdo? Me da igual el volumen, la unidad que me vaya a dar, a no ser que después te pidan que la calcule en el sistema internacional. Pero si yo quiero aplicar esta fórmula y despejar el volumen, aquí tengo un problema de unidades. Eso es lo que se tiene que acostumbrar a ver en sus primeros pasos los alumnos de segundo de la ESO. Así que desde casa hacerle ver que si tengo una magnitud, que es una magnitud derivada porque tiene dos unidades, el gramo y mililitro, pero una de ellas tengo el gramo y aquí una magnitud fundamental que solamente tiene una unidad, que es el kilogramo, aquí hay un problema de unidades. Pero es más fácil esta pasarla a gramo. Y por lo tanto, si la paso a gramo, el kilogramo a gramo la voy a multiplicar por 1000. Luego, tengo que coger 0,700 y multiplicarlo por 1000, por 10 elevado a 3. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3, y me va a dar 700 gramos. Lo primero, antes de aplicar la fórmula, cuidado con las unidades, que se acostumbren a darse cuenta, si no, el ejercicio estaría mal, por supuesto. Pero una vez que tengo la densidad en gramos mililitros y la masa la tengo de la misma unidad que la densidad, ¿de acuerdo? En lo que es la masa en gramos, ya podemos aplicar la fórmula. Así que aplicamos la fórmula de la densidad, vamos a aplicar esta, masa partido por volumen. ¿Qué densidad tengo? 3,2. Igual, ¿cuál es la masa? 700. Partido por el volumen. ¿De acuerdo? Bien, y esa mi incógnita, la X, la V en este caso, que sería el volumen. Luego el volumen va a pasar aquí multiplicando en un paso. Hay alumnos que, cuidado, cuando lo despejan lo hacen mal, sobre todo cuando están en el denominador. Luego, si queréis, que los padres y madres enseñarles a ustedes, alumnos, a hacer en dos pasos. Voy a pasar primero el volumen aquí. Parece una tontería, pero no lo es. Cuidado. Prefiero que lo hagáis en dos pasos. El volumen pasa aquí multiplicando al 3,2 y después el 3,2 va a pasar aquí dividiendo. 700 dividido entre 3,2. Y esto lo hacemos con la calculadora, ¿de acuerdo? Ya sabéis, es una muy buena edad a partir de segundo de la ESO empezar a usar la calculadora científica. Si dividimos 700 entre 3,2, ¿de acuerdo? Pues me da 218,75. Problema de las unidades. ¿En qué unidades pongo el volumen? Pues no es porque te lo pide el sistema internacional que lo que te dé va a salir, por ejemplo, en metros cúbicos. No, sino fijaros aquí. La densidad tenía su componente de volumen en mililitros. Por lo tanto, aquí me va a dar mililitros. ¿Que te lo pide en el sistema internacional? Pues estos mililitros habrá que pasarlo a litros, porque los litros, a litros, porque los litros son los decímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Y después de decímetros cúbicos lo pasaremos, por ejemplo, a metros cúbicos, que sería la unidad del sistema internacional, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero ya sería un ejercicio de factor de conversión, de pasar ahora estos mililitros, pasarlo a metros cúbicos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que no se puede hacer directamente, primero habrá que pasarlo a litros, los litros son los decímetros cúbicos y después decímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un ejercicio típico, donde hay que aplicar directamente la fórmula, pero hay que despejar, porque te pedían el volumen y te daba la densidad. Al otro ejercicio, al revés, te darán la densidad y el volumen y te pedirán la masa. Son los únicos tres tipos de ejercicios que te pueden pedir. Bueno, queridos alumnos y alumnas, padres y madres, espero que este vídeo os pueda ayudar para poder hacer esos primeros pasos en la primera fórmula que en segundo de ESO están viendo nuestros alumnos y alumnas de los institutos en segundo de ESO, que es la densidad, ¿de acuerdo? Y como siempre, si tenéis alguna duda, por supuesto, hacérnoslo llegar a los comentarios, compartir este vídeo con el resto de la comunidad y si os ha gustado, esperemos que le deis a me gusta, ¿de acuerdo? Así podéis siempre con este acto potencial y difundir este canal, ¿de acuerdo? Que es para todos ustedes. Hasta el próximo vídeo.